Capítulo 2. Cuando el tren entró en la estación, Bettina se asomó por la ventanilla y vio a su padre. Pensó que sería imposible no notar su presencia aún entre el mayor gentío imaginable. Ningún hombre parecía tan elegante, apuesto y dueño de sí mismo como él. Con el sombrero de copa un poco ladeado sobre la cabeza y un clavel en la solapa, se apoyaba en su bastón malayo y miraba hacia el tren con evidente ansiedad. Bettina abrió la puerta del vagón, saltó al andén y corrió hacia él. «Papá, papá», gritó. «Ya sabía yo que estarías aquí esperándome». Le echó los brazos al cuello y mientras lo besaba él preguntó: «¿Qué diablos te sucedió?». «Empezaba a preocuparme. Temía que eso sucediera», sonrió Bettina. «Cuando llegó solo tu equipaje imaginé todo tipo de cosas horribles», dijo Sir Charles, mas sonreía y sus ojos brillaban con expresión traviesa mientras contemplaba a su hija con admiración. «¡Santo cielo!», exclamó. «Pero si te has convertido en una belleza». Esperaba ver a la niña que recordaba, no a una muchacha tan parecida a tu madre cuando la conocí. «Qué galante eres, papá», dijo Bettina riendo. «Pero quiero que des las gracias a un caballero que ha sido muy amable conmigo, muy amable de verdad». «La maestra que me acompañaba a Inglaterra tuvo un ataque al corazón y murió en Dover. ¿Así que por eso llegas con retraso?». «Sí, y ya te imaginarás lo horrible que fue todo. Yo no habría sabido qué hacer si no hubiera sido por Lord Eustace Beston». Miró a su alrededor al decir esto y vio que el joven mencionado avanzaba hacia ella por el andén. «Aquí viene papá», continuó diciendo antes de que Sir Charles pudiera hablar. «Por favor dile lo agradecido que estás». La gratitud del caballero fue sincera y el rostro de Lord Eustace pareció relajarse un poco al aceptar sus expresiones y explicar a Sir Charles lo que había hecho respecto a la muerta. «Fue un placer hacer lo que pude por su hija», Sir Charles concluyó. «Y permítame decirle que ella se portó con mucha calma y dignidad en circunstancias sumamente difíciles». «Me alegra oír eso», contestó Sir Charles y como si no tuviera ya nada que decir a Lord Eustace se volvió hacia su hija. «Debemos recoger tu equipaje, Bettina», le dije a un mozo que cuidara de él hasta que llegara el tren siguiente. «Estuviste muy acertado al pensar que llegaría en él», sonrió Bettina y tendió su mano a Lord Eustace. «Gracias de nuevo, muchísimas gracias. No sé qué habría hecho sin su ayuda». «Me alegra que haya encontrado usted a su padre y esté ahora en buenas manos», dijo Lord Eustace, que se despidió alzando su sombrero y se alejó. Bettina lo siguió un momento con la mirada en la que se leía cierta tristeza. Esperaba que él dijera que confiaba en volver a verse, mas con el deleite de ver a su padre se olvidó de todo excepto de la dicha de estar de nuevo en casa. Tenía tanto que contarle que habían llegado a su casa en Eaton Place antes de que ella recordara con el corazón oprimido porque su madre no estaba allí para recibirla. Tan pronto como entró en el pequeño vestíbulo notó que la atmósfera había cambiado y la casa no parecía la misma. No había ninguno de los pequeños detalles con los que Lady Charlwood había hecho la casa tan encantadora, convirtiéndola en marco perfecto para su felicidad. Ahora no había flores, las cortinas de encaje necesitaban lavarse y las tapicerías del salón estaban descoloridas y viejas. Pero su padre parecía tan próspero como siempre. La ropa le quedaba a la perfección e iba de acuerdo con la última moda impuesta por el príncipe de Gales. Sir Charles se había casado joven y acababa de cumplir 40 años, aunque tenía la figura y la apostura de un hombre mucho más joven. «Si yo he crecido, papá», dijo Bettina impulsiva. «En cambio por ti no ha pasado un solo día. Es más, creo que estás más joven que cuando te vi la última vez». «Aduladora», protestó Sir Charles, pero ella notó que estaba muy complacido. «¿Qué has estado haciendo, papá?», continuó. «¿A qué fiestas emocionantes has ido? ¿Sigues siendo gran amigo del príncipe de Gales?». Sir Charles se echó a reír. «¿Cuántas preguntas juntas?». «Sí. El príncipe me sigue honrando con su amistad y paso bastante tiempo en la casa Marlborough, pero disfruto aún más en compañía del duque de Alveston». Bettina frunció el ceño. «Me parece recordar haberte oído hablar de él». «Sí, desde luego, y mamá no lo aprobaba, por cierto». Bettina frunció el ceño. «Tu madre no aprobaba a muchos de mis amigos, pero Alveston es un buen tipo, aunque tal vez su reputación vaya a la par con la del príncipe». Hizo una pausa antes de añadir: «¿Sabes? El duque es hermanastro de tu nuevo amigo».
¿Qué nuevo amigo? Lord Eustace Beston. Vaya, así que es pariente del duque. Entonces, ¿por qué me dijo que no te conocía? Sir Charles se sirvió una copa de jerez sin preguntar a su hija si quería una. El duque y su hermanastro no se llevan muy bien, contestó. Pero piensa invitarlo a ese viaje en que tú irás conmigo. El que hayas conocido a Eustace en tan peculiares circunstancias resulta una presentación muy útil en mi opinión. ¿A qué viaje te refieres? Preguntó Bettina. Has sido invitada, Bettina, dijo Sir Charles con lentitud y aire solemne, a formar parte del grupo de amigos que su señoría el duque de Alveston llevará a la inauguración del canal de Suez. Bettina le miró por un momento con incredulidad, después con voz ahogada por la emoción preguntó. ¿Lo dices en serio, papá? Por supuesto que lo digo en serio, contestó Sir Charles. Cuando le dije al duque que regresabas de Francia dijo que te llevara conmigo. Casi no puedo creerlo, exclamó Bettina. ¿Cómo podrás imaginarte? En Francia no se hablaba de otra cosa. Y la emperatriz va a estar allí. Y muchas otras personas, dijo Sir Charles, nosotros entre ellas. Se sentó en un sillón al decir esto, cruzó las piernas y miró de arriba abajo a Bettina, que se había quedado de pie frente a él examinándola como si fuera un caballo. Tienes exactamente 7 días, dijo por fin, para comprarte el vestuario apropiado para una joven dama de sociedad. Oh, papá, exclamó Bettina, no traigo casi nada que pueda ponerme. Lo que no me queda demasiado pequeño está para tirarlo. Imaginaba que ibas a decirme algo así. Y como conozco bien a las mujeres, estaba seguro de que lo primero que pedirías al cruzar el umbral sería un guardarropa completo. No un guardarropa completo, papá, protestó Bettina, solo quiero unos cuantos vestidos de noche y desde luego algunos para el día. Vas a tener que darte mucha prisa, pero tendrás que comprarte algo. La ropa de tu madre está toda arriba. No creo que te queden bien sus vestidos, pero tal vez en la tienda a la que ella iba siempre, no recuerdo cómo se llama, puedan adaptarte los mejores, sobre todo si les compras algunos vestidos. Los ojos de Bettina se iluminaron, luego dijo titubeante. ¿Podemos permitirnos ese lujo? No, no podemos. A decir verdad, Bettina, estoy abrumado por las deudas. Bettina lanzó un profundo suspiro. Entonces, papá, tal vez sea mejor que no acepte la invitación del duque. No soportaría que te sintieras avergonzado de mí. Sir Charles se puso de pie. No digas tonterías, niña, esta es tu gran oportunidad. Conocerás mejores partidos con Alveston que los que podrías conocer mezclada y confundida en los bailes con otras jovencitas. Además, no puedes encontrar mejor partido para ti que Eustace Beston. Bettina le miró con los ojos muy abiertos. Papá, ¿no estarás sugiriendo que? ¿Por qué no? Lord Eustace puede no ser duque y en mi opinión es muy poco probable que herede el título y la fortuna de su hermanastro. No obstante, es un hombre acomodado y no podría pertenecer a una familia mejor ni más aristocrática que la suya. Bettina, desviando la mirada de su padre, cruzó la habitación para apoyar las manos en el respaldo del sillón favorito de su padre. Yo no había pensado en casarme tan pronto, dijo en voz baja. Tienes más de 18 años, le recordó su padre, y cuanto antes tengas un anillo de bodas mejor. Además, con toda franqueza, Bettina, yo no puedo mantenerte. Oh, papá. No es que no quiera hacerlo, tú lo sabes muy bien. Me gusta tenerte conmigo. Siempre hemos sido amigos tú y yo. La verdad es que yo mismo no puedo mantenerme a menos que gane dinero jugando, pero las cartas están en mi contra últimamente. Tú sabes cómo alteraba a mamá que jugaras, sobre todo cuando las apuestas eran altas. No puedo evitar eso en el ambiente en que me desenvuelvo. Y para serte sincero, Bettina disfrutó con el juego. Además, se detuvo y Bettina comprendió que estaba pensando en los momentos de ansiedad que se producían al terminar cada mes cuando los comerciantes le presentaban las cuentas y los sirvientes esperaban su salario. En los viejos tiempos su madre solía mirarlo con expresión temerosa porque sabía que nunca había suficiente dinero para cubrir todas las necesidades. Sir Charles paseaba de un lado a otro de la habitación. La situación es esta, Bettina dijo, yo llevo una vida cómoda,
Recibo más invitaciones de las que puedo aceptar y personas como el príncipe y el duque de Alveston me honran con su amistad. Aseguran que ninguna fiesta está completa sin mí. Pero todo eso cuesta dinero. Tengo un techo sobre la cabeza, todo lo que puedo comer y beber, y hasta buenos caballos cuando quiero montar. Pero aún así necesito ropa para presentarme en sociedad y una ayuda de cámara que me atienda. Bettina escuchaba con gran atención a su padre, que continuó diciendo: también tengo que mantener esta casa para cuando vengo a Londres. No es posible que haga más economías de las que hago. Entiendo, papá. Entonces debes comprender también que no soy cruel al decir que por mucho que me gustara hacerlo no puedo afrontar los gastos que una hija supone. Bettina lanzó un suspiro. Yo pensaba hacer economías y no causarte prácticamente ningún gasto. ¿Y crees que yo aceptaría que te quedaras en casa como una cenicienta en lugar de ocupar el lugar que te corresponde en sociedad? Opuso Sir Charles casi enfadado. Estoy orgulloso de ti, Bettina, sobre todo ahora que he visto lo bonita que te has puesto. Bien vestida podrías causar sensación. Y caramba, eso es lo que pretendo. Pero como papá, Bettina tuvo la impresión de que su padre buscaba las palabras con las cuales explicarse. Al fin dijo: cuando tu madre murió tuve que vender sus joyas para pagar el funeral, las cuentas del doctor y varias cosas más. Bettina se puso rígida por un momento. Esperaba que las perlas que su madre llevaba, los pendientes de turquesas y diamantes que recordaba desde niña y los anillos a juego fuesen algún día suyos. No podía hacer otra cosa, añadió Sir Charles. Sin embargo, guardé una joya, una estrella de diamantes que tu madre siempre quiso que fuera para ti. Ah, la estrella, exclamó Bettina. Cuando mamá la llevaba siempre me parecía que era un hada. La vendí esta mañana, dijo Sir Charles bruscamente. ¿La vendiste, papá? Sí, para que te puedas comprar la ropa que necesitas como invitada del duque. Por un momento Bettina tuvo la sensación de decirle que no tenía derecho a vender una joya que su madre le había dejado a ella, pero como quería a su padre se tragó las palabras. Supongo que eso es lo que mamá habría querido que hicieras, dijo. Sé que a ella le hubiera gustado que tú te sintieses orgulloso de mí. Notó que su padre se tranquilizaba como si hubiera temido que se enfadara con él. Los ojos de Sir Charles volvieron a brillar. No hay ningún temor de que no me sienta orgulloso de ti, dijo. Sin embargo, recuerda que la admiración que debes conquistar es la de Lord Eustace. Mientras viajaban en el tren privado del duque que los conducía a Southampton, Bettina pensó que si se hubiera vestido para complacer a Lord Eustace habría seleccionado un vestido muy diferente al que llevaba puesto. Durante los años pasados en Francia las alumnas del elegante internado de la señora de Vesari le habían enseñado muchas cosas sobre la ropa y ella era lo bastante inteligente para adaptar lo que estaba de moda a su propio estilo. La belleza de su cabello rubio, tan claro que con ciertas luces se veía casi plateado, habría sido eclipsada por los colores brillantes que llevaban las damas del grupo del duque. Aquellas damas lucían vestidos de color escarlata, azul pavo real o verde esmeralda, y adornaban sus pequeños sombreros con plumas de avestruz de igual tono. Sus polisones estaban llenos de volantes y enormes lazos con los que iban asegurados a la falda. Llevaban también volantes en el bajo, en el escote y los puños. Tan vistoso vestuario combinado con sus joyas resplandecientes hacía que el salón del tren particular pareciera una jaula de pájaros exóticos. En contraste, el vestido de viaje de Bettina era de un pálido azul que iba perfectamente con su cabello. Las cintas del sombrero rodeaban su pequeña barbilla y ponían de relieve la transparencia de su piel. Como disponía de tan poco tiempo, Bettina había podido comprarse solo unos cuantos vestidos para el viaje. Se sintió agradecida de ser tan esbelta porque varios de los vestidos hechos solo para exhibición le quedaban bien y requirieron pocas alteraciones. Le fue imposible comprarse vestidos de verano que según su padre serían necesarios al llegar a Ismailia. Por fortuna su madre tenía varios que eran de telas muy bonitas y de los mismos colores suaves que también le sentaban a ella. Suponía una gran excitación para Bettina saber que tras muchos años con la ropa poco favorecedora del colegio iba a florecer como una mariposa que sale de la crisálida.
No obstante, cuando se dirigían en el carruaje hacia la estación había deslizado su mano en la de su padre nerviosamente. ¿Estás seguro de que tengo buen aspecto, papá? Le preguntó. ¿Me ayudarás a no cometer errores? Estoy segura de que el duque es un hombre imponente y todos sus elegantes amigos que tanto te quieren me considerarán muy aburrida. Nada de eso, le aseguró Sir Charles. Pero concéntrate en Lord Eustace. Él se sentirá como pez fuera del agua, estoy seguro. ¿Por qué no se lleva bien con su hermanastro el duque si este es, según tú dices, un hombre encantador? Preguntó Bettina. El padre del duque se casó por segunda vez cuando ya estaba muy entrado en años, le explicó Sir Charles. Por razones desconocidas lo hizo con una mujer aburrida y mojigata muy aficionada a las obras pías y que despreciaba la vida social de la que su esposo había disfrutado. Bettina pensó que eso explicaba la preocupación de Lord Eustace por los pobres y sus sufrimientos. No era fea, continuó Sir Charles, y procedía de buena familia. Pero cuando el duque murió no quiso tener nada que ver con su hijastro. Ella y su hijo Eustace se fueron a vivir en una de las propiedades que Alveston tiene en el norte. Me parece que Lord Eustace nunca ha tenido oportunidad de divertirse mucho, dijo Bettina. A él no le gusta divertirse y trata de que nadie más lo haga, comentó su padre. Después, como si le pareciera que sus palabras eran una crítica excesiva, añadió con rapidez. De cualquier modo tengo entendido que es un buen muchacho, muy serio, lo cual es lo adecuado en estos tiempos si uno es joven y ambicioso. ¿Ambicioso en qué sentido, papá? Supongo que en el sentido de hacerse notar en la política como Lord Shaftesbury lo ha hecho, luchando por la gente poco favorecida, oponiéndose a la injusticia y esa clase de cosas. A mí eso me parece muy laudable, opinó Bettina. Lo es. Pídele que te hable de lo que a él le interesa, Bettina. Ese es siempre el camino más directo hacia el corazón de un hombre. Al llegar al tren privado del duque, a Bettina le pareció que había una expresión de placer en el rostro de Lord Eustace cuando la vio. Nos volvemos a encontrar, señorita Charlotte, dijo el joven. Pero en circunstancias muy diferentes, milord, contestó ella haciendo una reverencia. Muy diferentes, es verdad, reconoció Lord Eustace, y ella notó que dirigía una mirada de desdén a los otros invitados que conversaban y reían muy animados. Bettina recordó lo que su padre le había dicho y cuando se sentaron en los cómodos sillones y los lacayos de Alveston empezaron a repartir bebidas y cosas deliciosas para comer, dijo. Esperaba, milord, que volviéramos a vernos si usted pudiera explicarme algo más del trabajo que tanto le interesa y del cual me habló algo en Dover. He traído algunos panfletos que ya han sido publicados, contestó Lord Eustace, y algunos que estoy redactando ahora. Con mucho gusto se los leeré, señorita Charlotte. Estoy seguro de que tendremos tiempo para hacerlo durante la travesía. Eso me parece perfecto, exclamó Bettina, aunque no pudo menos que preguntarse qué harían los demás miembros del grupo. Esperaba que nadie, ni siquiera Lord Eustace, la privara de contemplar los panoramas que ofrecería el Mediterráneo, ni de disfrutar del sol. Era como si un sueño muy querido se hubiese hecho realidad, el que ella pudiera asistir a la inauguración del Canal de Suez, que en Francia ocupaba la atención de todo el mundo. Como la señora de Vesari estaba muy interesada por la familia de Lesseps, con la que había tenido cierta relación, sus alumnas habían oído explicar con detalle la lucha desesperada de Ferdinand de Lesseps para construir un canal a través del Istmo que unía los dos grandes mares. Fue Napoleón Bonaparte el primero que pensó en serio que era posible cambiar la geografía de aquella parte del mundo. La señora de Vesari les había descrito gráficamente cómo en 1798 Napoleón, contemplando Suez desde un montículo de terreno lodoso, había encontrado lo que buscaba, el lecho del antiguo canal de los franceses que no se había utilizado en 1.000.000 de años. Fue el verano en que Napoleón ocupó Egipto y estuvo en posesión de El Cairo. Para destruir a Inglaterra, dijo en otra ocasión, debemos apoderarnos primero de Egipto, porque como Egipto dominaba el Mediterráneo y el paso a la India, Napoleón pretendía atacar al enemigo no en su propia casa, sino a través de su imperio oriental. Pero tras la batalla de Waterloo, en la cual Napoleón fue vencido, la idea del canal quedó en el olvido hasta que Ferdinand de Lesseps vio que era posible hacerlo y decidió, según explicaba teatralmente la señora de Vesari,
convertirse en el Vasco de Gama de Suez. Las muchachas escuchaban fascinadas las enormes dificultades que el vicecónsul francés en Egipto había tenido que vencer. Primero tuvo que tratar de entusiasmar con su idea a Mohamed Ali, el monarca de Egipto. Por fortuna este era un hombre anciano y su hijo, el príncipe Mohamed Said, no tardó en sucederle. A Bettina le gustaba especialmente la historia de por qué el príncipe era amigo de Ferdinand de Lesseps. Cuando el príncipe tenía 11 años solamente, su padre, ansioso en aquel tiempo de hacer progresar la marina del país, lo estaba educando como marino. Pero estaba muy gordo y aunque lo hicieron saltar sobre cuerdas, correr alrededor de los muros de Alejandría, remar y trepar a un mástil durante 2 horas al día, no bajaba de peso. Su padre lo puso a dieta estricta, limitaba sus comidas y ordenaba que lo pesaran cada semana y le enviaran el peso al Cairo. En realidad era un régimen demasiado severo para un chico en pleno crecimiento y que además tenía problemas glandulares. Mohamed Said visitaba a de Lesseps todos los días. En las habitaciones privadas del consulado francés el príncipe se arrojaba agotado y hambriento sobre un diván mientras los sirvientes le servían platos de espagueti y pasteles franceses para aliviar su hambre. Como Ferdinand de Lesseps era tan bueno con él, Mohamed Said le tomó mucho cariño. El vicecónsul francés lo llevaba también a cabalgar por el desierto, le enseñó esgrima y muchas otras actividades de la cultura francesa. Y fue el príncipe quien ya como virrey de Egipto apoyó y financió a Ferdinand de Lesseps cuando en 1854 este inició su gran campaña para unir las aguas del Mediterráneo con las del Mar Rojo. ¿Por qué tuvo tantas dificultades?, preguntó Bettina cuando la señora de Vesari se detuvo un momento en su explicación para tomar aire. Los ingleses estaban en contra suya e hicieron todo lo que pudieron para evitar que lograra su propósito, contestó la directora con voz aguda. El primer ministro británico en particular, Lord Palmerston, temía que se alterasen las relaciones comerciales y marítimas de Gran Bretaña con la apertura de esa nueva ruta. Por eso dijo que era el mayor fraude financiero que se había ofrecido nunca a la credibilidad y la estupidez del pueblo británico. ¡Qué poca visión tuvo Lord Palmerston!, exclamó Bettina. Los ingleses con frecuencia tienen muy poca visión, respiró la señora de Vesari con sequedad. Si Inglaterra se volvió contra él, ¿cómo pudo hacer lo que deseaba?, preguntó otra de las alumnas. La directora sonrió. El señor de Lesseps recordó algo que le había dicho el padre del príncipe Said, Mohamed Ali, muchos años antes: recuerde siempre que si tiene algún plan importante depende únicamente de sí mismo para realizarlo, de nadie más. ¿Y eso hizo?, preguntó otra jovencita. Dependió de sí mismo hasta para reunir el dinero que necesitaba para empezar la excavación. Lo reunió por medio de suscripción pública cuando puso a la venta las acciones de la Compañía del Canal. Y del pueblo francés recibió más de 100 millones de francos, unos 4 millones de libras esterlinas. Las alumnas aplaudieron encantadas. Los franceses creyeron en él, dijo una bonita chica francesa. Por supuesto, contestó la directora. Nosotros siempre confiamos en nuestra propia gente, sobre todo cuando está en lo cierto. Su entusiasmo no obstante se apagó con un leve suspiro. Por desgracia el dinero no era suficiente. Sin embargo, aún sabiéndolo, el señor de Lesseps en la mañana del 25 de abril de 1859 cogió él mismo una pala y empezó a cavar la arena junto a la bahía de Pelusia. ¿Qué sucedió después?, preguntó Bettina. Pasó la pala a sus ingenieros y a cada uno de los 100 trabajadores que se encontraban allí. Uno a uno, cada hombre clavó la pala y retiró la arena. Así tranquilamente se inició el canal de Suez. La señora no relató la historia una vez, sino un montón de veces, y con el resto de la nación francesa Bettina siguió las dificultades, los problemas y las desilusiones que jalonaron la hazaña de aquel francés idealista. Hubo muchos obstáculos. En cierto momento la excavación se detuvo y todos los trabajadores egipcios fueron retirados. Luego, con la ayuda de Napoleón III, emperador de Francia,
La excavación se reanudó y esa ocasión entró en una fase completamente nueva. Los días primitivos de pico y pala quedaron atrás. Durante los 4 años siguientes intervinieron profesionales con maquinaria pesada para completar el trabajo. Por desgracia, el príncipe Mohammed Said murió y el trono fue ocupado por su sobrino Ismail Pasha, que se convirtió en el nuevo Khedive. Y por fin, en aquel año de 1869, el 15 de agosto, Bettina había leído los grandes titulares de los periódicos franceses, los cuales anunciaban que el Mar Rojo había fluido por el canal desde Suez y volcado sus aguas en el lago Salado para mezclarlas con las del Mediterráneo. Aquellos dos mares unidos eran un lazo entre Oriente y Occidente. Se había sentido tan interesada, tan emocionada con todo el proyecto, que en ese momento le parecía inevitable que ella, por una especie de milagro, estuviera presente en la ceremonia de inauguración del canal. Excitada por la perspectiva, le fue difícil aquella primera noche prestar atención a las conversaciones y el chismorreo de las otras damas o a las serias palabras de Eustace Beston. Aparte de que viajaba con destino a Egipto, Bettina solo sabía que había entrado en un mundo que para ella era como un cuento de hadas tras la austeridad del internado. Nunca hubiese imaginado que fueran posibles tanto lujo y tantas comodidades, o que los seres que habitaban aquel mundo pudieran ser tan bellos y elegantes, tan diferentes en todos los sentidos a cuantas personas habían conocido, exceptuando a su padre. Resultó fascinante para Bettina verlo rodeado de tantos amigos que reían sus chistes, le daban palmadas en la espalda, lo aplaudían, felicitaban y alentaban. Ahora comprendía por qué su padre no quería renunciar a un mundo en el que brillaba con luz propia. Debía seguir en él no obstante lo que a ella le costase o lo que a su madre le hubiera costado anteriormente. Pudo entender muchas cosas que le había sido difícil aceptar en el pasado. Una de ellas era la insistencia de su madre en que toda la ropa de su padre fuera de la mejor calidad. Solo Bettina sabía con cuánta frecuencia su madre hacía economías y sacrificios personales para que él pudiera tener nuevos trajes, nuevos pantalones de montar, nuevas botas, nuevos zapatos e innumerables corbatas que parecían más inmaculadas y elegantes que las de cualquier otro caballero. Era como si su padre estuviera en un escenario y captase toda la atención del público, de modo que podía hacerlo reír o llorar a su antojo. Con razón todos quieren que papá asista a sus reuniones, pensaba a medida que transcurría la velada, pues Sir Charles era realmente el alma de la fiesta. Bettina esperaba que el duque se reuniera con ellos durante la cena, que fue servida en un coche contiguo al salón por lacayos que se movían con destreza profesional pese al movimiento del tren. El menú consistió en tantos platos deliciosos que Bettina pensó que el cocinero había de ser un genio para preparar una comida tan sensacional en lo que inevitablemente debía de ser un espacio muy reducido. No había la menor duda de que Alveston lo hacía todo a lo grande. Había candelabros de plata en la mesa, media docena de vinos diferentes además de champán y un ramillete de orquídeas para cada mujer del grupo. Eran las primeras orquídeas que Bettina recibía en su vida y como eran blancas y en forma de estrella se preguntó si habrían sido escogidas especialmente para ella. Después se dijo que era demasiado imaginativa. Sería simple casualidad el que hubiera recibido unas flores que parecían particularmente adecuadas para ella. En cambio Lady Daisy Sheridan había recibido un ramillete de color malva que combinaba muy bien con su lujoso vestido y sus amatistas. ¿Dónde está Varian?, preguntó una invitada a Lady Daisy cuando ésta apareció en el coche comedor. ¿No va a cenar con nosotros esta noche? ¿Acaso le has prohibido que lo haga porque le quieres solo para ti? Había una nota de envidia en la voz de la que hablaba, lo cual reveló a Bettina que Lady Daisy tenía alguna relación especial con su señoría. Varian está cansado y quiere pasar solo esta noche, contestó Daisy Sheridan. ¿Solo?, preguntó otra beldad. Eso no te incluye a ti, ¿verdad, querida? Hubo risas maliciosas provocadas por el comentario, pero Lady Daisy continuó imperturbable. Todos debemos acostarnos temprano, dijo. Sin duda alguna encontraremos mal tiempo una vez que salgamos de la bahía. Y yo detesto el mar de cualquier modo. Sin embargo, cuando Bettina se levantó de la mesa para ir a dormir, advirtió que los caballeros al menos no tenían intención de seguir el consejo de Lady Daisy.
Su padre se había instalado ya junto a una de las mesas de juego que los lacayos colocaron en el salón mientras ellos cenaban. El tren se había detenido en un desvío para que los invitados del duque pudieran dormir sin ser molestados por el movimiento. El viaje se reanudaría al día siguiente. Sir Charles levantó la mirada al notar que Bettina se había detenido junto a él. «Espero que no vengas a verme jugar, querida», dijo, «porque eso me pondría muy nervioso». «No puedo creerlo», Charles dijo en tono de broma a un hombre sentado al otro lado de la mesa. «Nunca he imaginado que una mujer bonita te ponga a ti nervioso». «Mi hija es diferente», contestó Sir Charles. «Y yo estoy dispuesto a brindar por la diferencia», exclamó otro jugador. «Es una muchacha preciosa, justo el tipo de hija que te corresponde, Charles». «Así lo creo yo también», sonrió Sir Charles. «¿Te vas ya a la cama, querida?» «Sí, papá». Bettina se inclinó y lo besó en la mejilla. «¿A mí no me toca un beso también?», preguntó el jovial compañero de Sir Charles. Bettina le sonrió e hizo una reverencia. «Mis besos están reservados para mi padre», replicó. Hubo un estallido de carcajadas como si hubiera dicho algo muy gracioso. «No dirá eso dentro de un año», comentó alguien mientras ella se alejaba de allí. Una señora que había sido muy amable con ella la acompañó al siguiente vagón donde estaban los compartimientos para dormir. Estos se hallaban amueblados a la perfección con camas cómodas, numerosos espejos y lavabos guarnecidos con cuero rojo de Marruecos. Cada compartimiento era como una casa de muñecas. Al acostarse pensando en lo emocionante que era todo, Bettina recordó de pronto que no había dado las buenas noches a Lord Eustace porque había notado al salir del salón que estaba en el rincón más apartado leyendo un libro. ¿Por qué no participa en las actividades de los demás?, se preguntó. Eustace Beston se había sentado junto a ella durante la cena, pero después de haber cruzado unas cuantas palabras Bettina notó que le era imposible no escuchar las cosas divertidas que decían los otros invitados, especialmente su padre, aunque buena parte de la conversación era incomprensible para Bettina porque se refería a personas que no conocía. Aún así observó que todos parecían tan alegres y burbujeantes como el champán que bebían. Solo Eustace Beston permanecía ceñudo, con los labios apretados, sin hacer ningún esfuerzo por mostrarse agradable. Se aísla de los demás deliberadamente, como si los despreciase, pensó. Debido a que no quería perderse una sola de las emociones que la esperaban, Bettina se despertó tan pronto como el tren empezó a moverse con suavidad en dirección a Southampton. Tras lavarse y vestirse reparó en las orquídeas blancas que había puesto la noche anterior en un vaso de agua. Seguían tan bonitas que desprendió una de ellas y se la prendió en el pecho. Al llegar al salón vio que los sirvientes habían retirado las mesas de juego y distribuido los periódicos de la mañana para que los leyese quien quisiera. Había flores en grandes jarrones adheridos al suelo para evitar que los volcara el traqueteo del tren y cojines de seda en los mullidos sillones y el sofá de brocado. Había cuadros de firma en las paredes y las cortinas que guarnecían las ventanas eran de precioso terciopelo escarlata. «Qué estupendo debe de ser poseer cuanto se desea», pensó. En su deambular por el salón se acercó a un escritorio en el cual había todo lo que una persona podía necesitar para escribir una carta: el secante, el portaplumas, el abrecartas, la lupa, la cajita de los sellos. Todo estaba adornado con el escudo de los Alveston. Había también una carpeta de piel que contenía papel para escribir y sobres igualmente con el escudo. De pronto Bettina oyó pasos a su espalda y volvió la cabeza. Por un momento se limitó a mirar fijamente al hombre que acababa de entrar. Si su padre le parecía impresionante, no lo era en absoluto comparado con la prestancia del recién llegado. Era alto, más que cualquier otro hombre del grupo, de hombros anchos y con el rostro más atractivo y fuera de lo común que ella había visto nunca. Había algo en él que imponía, un aire de autoridad e importancia que parecía envolverlo como un aura y sin duda le haría destacar en cualquier sitio. Por un momento pareció como si él también estuviera sorprendido de verla. Luego dijo: «Usted debe ser Bettina Charlwood». «Así es, señoría». Bettina no tuvo la menor duda de que el recién llegado era el duque.
Entonces permítame darle la bienvenida, dijo él. Creo que hubiera adivinado que era la hija de su padre aun si no hubiera tenido la oportunidad de conocer y admirar a su madre, señorita Charlotte. Gracias, dijo Bettina. Es usted madrugadora. No esperaba encontrar a ninguno de mis invitados despierto a esta hora. Me sentía demasiado excitada para dormir, explicó Bettina, y estaba admirando este vagón. Fue difícil verlo de forma adecuada ayer cuando había tanta gente en él. Tengo entendido que esta es su primera experiencia de tipo social desde que salió del internado. Sí, y me gustaría mucho darle las gracias por invitarme. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de asistir a la apertura del Canal de Suez. ¿Es eso de interés para usted?, preguntó el duque. He estado viviendo en Francia, señoría. Es verdad. Supongo que los franceses están muy orgullosos de lo que han conseguido hacer. Sí, orgullosos y triunfantes, sobre todo porque nos han demostrado a los ingleses que estábamos equivocados. El duque se echó a reír. No nos queda más remedio que admitir que en este caso estábamos completa y absolutamente equivocados. Sin embargo, yo siempre creí que el Canal de Suez era posible. ¿Habría sido tan valiente como para decírselo a Lord Palmerston?, preguntó Bettina. El duque la miró sorprendido como si no esperase que ella supiera de la oposición del antiguo primer ministro al proyecto. En realidad, contestó, pronuncié un discurso en la Cámara de los Lores hace 4 o 5 años apoyando el plan. Nadie me hizo caso, por supuesto. A Bettina le pareció sorprendente que nadie hubiera escuchado a alguien tan impresionante como el duque, pero no se atrevió a decirlo. El duque cogió uno de los periódicos y ella comprendió que esa era la razón de que hubiera entrado en el salón. Decidida a no molestarlos si él deseaba leer, se sentó resuelta ante el escritorio. La única persona a la que realmente la emocionaría saber que iba a asistir a la apertura del canal era la señora Vesari. Por lo tanto, empezó a escribir una carta a la directora de su colegio, muy consciente de que cerca de ella, sentado en un sillón y con las piernas cruzadas, el duque leía el Times. Es un hombre de apariencia magnífica, pensaba, y se le ocurrió que tal vez una de las razones por las que Lord Eustace detestaba a su hermanastro era que esto debía de eclipsarlo con mucha facilidad, no solo por su importancia social sino también por su aspecto. Estaba terminando la carta cuando Eustace Beston entró en el salón. Buenos días, Eustace. Espero que hayas pasado una buena noche. Muy buena, gracias. Me hizo pensar en uno de los temas que quiero discutir contigo cuando dispongas de tiempo para escucharme. Si intentas aburrirme con tus desgarradoras historias de la gente que no tiene nada, o de los pobres diablos que duermen bajo los puentes del río, puedes ahorrarte el esfuerzo, replicó el duque con sequedad. Yo hago mis propias obras de caridad, Eustace, como tú las tuyas, y no dispongo de dinero para ayudarte en estos momentos. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Eustace con voz cargada de desprecio. ¿Lo que estás gastando en este viaje a Egipto, o solamente lo que comimos y bebimos en la cena de anoche, mantendría a un centenar de personas durante un año? Espero, Eustace, dijo el duque en tono de cansancio, que no nos vayas a reprochar cada bocado que nos llevamos a la boca o cada trago de vino. Y si crees que voy a lanzarme a la bancarrota como lo hizo Shaftesbury dando todo mi dinero a los pobres, estás muy equivocado. Me haces sentir avergonzado, dijo Eustace. Sí, avergonzado de que como familia hagamos tan poco por quienes sufren sin tener culpa alguna. ¿Tan poco?, exclamó el duque alterándose. Si llamas poco a... Hizo una pausa y respiró hondo. Escucha, Eustace, no quiero perder los estribos contigo ni repetirte que la caridad no ha de ser indiscriminada ni el dinero debe repartirse a lo loco. La voz del duque sonaba cortante cuando concluyó. Eres mi invitado y debes comportarte como tal, con toda propiedad respecto a mis amigos y a mí. No quiero más peticiones de caridad ni sermones santurrones, ¿entiendes? Por toda respuesta Lord Eustace abandonó el salón. Sin darse la vuelta, Bettina escuchó el crujido del periódico y comprendió que el duque había vuelto a abrir su ejemplar del Times. El corazón le palpitaba con fuerza porque oír la riña entre ambos hermanos la había turbado y ahora sentía una tensión que no podía explicarse. Había oído con frecuencia riñas entre chicas, bastante comunes en la escuela,
pero nunca entre dos hombres que se hablaran con brusquedad y amargura. Tampoco había notado la animosidad que en ese momento había en el ambiente del vagón porque era evidente que los dos se detestaban. Para alivio de Bettina, su padre entró en el salón. «Buenos días, Barien», saludó al duque y al pasar junto al escritorio se inclinó para besar la mejilla de su hija. «Te has levantado temprano, muñeca, eso demuestra que no podías dormir de la excitación». «Es cierto, papá», contestó Bettina, «desperté tan pronto como el tren se puso en marcha. A mí me pasó lo mismo, pero esperé un buen rato antes de levantarme porque me acosté bastante tarde». «¿Jugando otra vez, Charles?», preguntó el duque. «Sabes que no puedes permitirte esos lujos». «Pude permitírmelo anoche», dijo Sir Charles con satisfacción, «porque le gané una buena cantidad a Downshire. Él sí puede darse el lujo de perder, pero no descansará hasta volverte a ganar todo lo que le quitaste». «Yo trataré en lo posible en impedírselo», contestó Sir Charles y los dos se echaron a reír. «Vamos a desayunar», sugirió el duque. «Lo estoy necesitando». Su tono de voz hizo que Sir Charles lo mirase con atención. «¿Te ha alterado algo?», preguntó. «Eustace», contestó el duque a regañadientes. «Oh, Eustace», exclamó Sir Charles. Después miró hacia Bettina y añadió: «Es un joven que necesita la mano suave y la inspiración de una mujer comprensiva». Bettina comprendió que había dicho eso para que ella le escuchara. Lo que no vio fue el guiño que su padre le hizo al duque.